Hola, ¿cómo están todos? Hay algunos comentarios con respecto a que no pueden, perdóname Rafa, no pueden acceder al QR para que lo empecemos a mirar, mientras nosotros vamos a estar aquí atentos al chat para consultas con el equipo de Preventa Anexia para que puedan plantearla sin problema. Disculpa la interrupción, pero creo que es importante porque si no, no se van a poder registrar. Genial, entonces en unos minutos les dejaré el link de el formulario para que registren la asistencia a las personas que no pudieron registrar su asistencia en la sesión pasada. Las personas que llenaron el formulario no es necesario que lo vuelvan a llenar, únicamente para las personas que no pudieron entrar, no les fue posible entrar al formulario. ¿Listo? Entonces, nuevamente, Rafa, bienvenido. Muchísimas gracias por tu asistencia y por tu colaboración en este módulo. Bienvenido, el auditorio es tuyo. Vale, Oscar, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Alexis, muchas gracias por tu información. Creo que es muy importante que todos pues se puedan registrar y generen este registro para tener presente quiénes han participado. Bueno, mi nombre es Rafael Caicedo, consultor preventa de Microsoft en Colombia. Un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y poder mostrarles cómo es el proceso de la administración de entidades y gobernanza en Azure para la certificación de AZ-104. Hoy vamos a hablar sobre un temario bastante interesante. Vamos a hablar sobre la configuración de Azure Active Directory, la configuración de cuentas de usuarios y grupos, la configuración de suscripciones, la configuración de políticas en Azure, la configuración del control de acceso basado en roles, cómo crear usuarios y grupos en Azure Active Directory, cómo vamos a poder proteger nuestros recursos en Azure con el control de acceso basado en roles y cómo vamos a permitir que nuestros usuarios restablezcan su contraseña con el autoservicio de contraseña de Azure Active Directory. Toda esta sesión está enfocada a entender todos estos conceptos y cómo debemos, digamos que, ir entendiendo cada uno de estos conceptos para poder llegar a estas configuraciones. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues primero vamos a iniciar con la parte de la configuración de Azure Active Directory, pero primero debemos entender qué es Azure Active Directory, ¿verdad? Porque pues muchos piensan o confunden Azure Active Directory con un directorio activo común y corriente como el que nosotros tenemos en on-premise. Y digamos que tenemos algunas diferencias que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Entonces vamos a ir comprendiendo qué diferencias nosotros tenemos frente a un directorio activo eh, en local, frente a lo que tenemos con Azure Active Directory y frente a lo que es un Azure Active Directory Domain Services, ya que pues cada uno tiene sus características y son un poco diferentes. Primero, pues Azure Active Directory es el servicio de administración de entidades y de directorio basado en la nube para múltiples inquilinos de Microsoft. Ahora, vamos a describir pues las ventajas y las características de Azure Active Directory y la primera de ellas es que nos permite tener un inicio de sesión único en cualquier aplicación web, en la nube o en un entorno local. Esto es lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como el famoso Single Sign-On de Azure, donde a través del Azure Active Directory proporcionamos un inicio de sesión único y seguro para las aplicaciones locales, para las aplicaciones en nube, para las aplicaciones de Office 365 o miles de aplicaciones de software como servicio, aplicaciones como Salesforce, como Workday, DocSign, entre otras. Funciona también con dispositivos de iOS, con dispositivos de Mac, con Android y Windows. Y pues los usuarios pueden iniciar aplicaciones desde cualquier panel de acceso personalizado, pues basado en la web, ya sean aplicaciones móviles de 365, portales de empresas personalizados con sus respectivas credenciales de trabajo. eh, Desde cualquier dispositivo como lo es un iOS, un Mac, un Android, y pues van a tener básicamente que la misma experiencia que desde a un dispositivo Windows.
Tenemos la parte de la protección de las aplicaciones web, la parte de aplicaciones locales también con acceso remoto seguro, acceder a las aplicaciones web locales desde cualquier lugar, protegerlas con una autenticación de multifactor. Tenemos las directivas de acceso condicional y la administración de acceso basada en grupos. Y los usuarios también pueden acceder a aplicaciones web de software como servicios locales y todo desde el mismo portal. Entonces, esto es súper importante porque no tenemos que estar ingresando en un portal y cada vez yendo a diferentes portales para el inicio de sesión. Eh, Tenemos también la parte de que tenemos una ampliación sencilla del Active Directory a la nube. Podemos conectar nuestro directorio activo, nuestros directorios locales al Azure Active Directory. Esto pues siguiendo algunos pasos, son realmente muy pocos, el proceso es corto y es muy fácil de realizar. Esta conexión pues nos va a significar un conjunto coherente de usuarios que vamos a poder tener en la nube y vamos a poder tenerlos en nuestro entorno local de forma sincronizada con grupos, contraseñas, dispositivos que vamos a tener en ambos entornos. Vamos a tener también la protección de las aplicaciones y los datos confidenciales, donde nosotros vamos a poder mejorar la seguridad de acceso a las aplicaciones con capacidades únicas de protección de identidades. Esto incluye pues una vista consolidada de actividades de inicio de sesión, eh, donde podemos evaluar pues las vulnerabilidades de estos inicios de sesión también y poder aprovechar pues los informes de seguridad avanzado y las notificaciones y recomendaciones que nos brinda la plataforma de Azure Active Directory. Vamos a poder tener una reducción de los costos y mejora de la seguridad con las capacidades de autoservicio. Esto es importante porque pues vamos a poder delegar tareas importantes como el restablecimiento de contraseñas, la creación y administración de grupos a los empleados o colaboradores, proporcionar acceso a aplicaciones de autoservicio y administración de contraseñas mediante pasos de comprobación y de esta forma poder reducir lo que conocemos pues las llamadas o los casos, tickets que se ponen a la mesa de soporte técnico o mesas de ayuda y vamos a ir mejorando pues nuestra seguridad. Eh, bueno, pues acá vamos a describir los conceptos de Azure Active Directory, pues es importantísimo en el AZ104 conocer pues cada uno de estos conceptos. Uno de ellos y el primero de ellos es pues la identidad, pero pues para nosotros pues algunos de pronto no lo tendremos claros qué es una identidad. Y bueno, una identidad es un objeto que se puede autenticar, una identidad es puede ser un usuario con un nombre de un usuario, una contraseña. Entre las identidades también podemos incluir aplicaciones, servidores que podrían pues requerir una autenticación o otras claves secretas o certificados como aplicaciones también pueden tener una identidad. Ahora tenemos lo que es una cuenta. Tenemos que una cuenta pues es una identidad que tiene datos asociados a ella. No podemos tener una cuenta pues si no contamos con una identidad, entonces podemos tener cuentas dependiendo de la identidad. Podemos tener cuentas de Azure Active Directory, que esta pues ya digamos que es una entidad que se crea mediante el Azure Active Directory o otro servicio en la nube de Microsoft, como lo es Microsoft 365. Estas entidades solamente son almacenadas en Azure Active Directory y podemos acceder a ellas a través de las suscripciones de servicio en la nube o de la organización. Normalmente nosotros conocemos o denominamos estas cuentas como cuenta profesional o educativa. Creo que algunos lo hemos visto en el momento de configurar una cuenta. eh, en la parte de OneDrive, por ejemplo, siempre nos va a decir que ingrese su cuenta profesional o educativa. Entonces, estas son los tipos de cuentas de Azure Active Directory. Tenemos lo que son las suscripciones de Azure, que pues se usan para los servicios de la nube de Azure, donde podemos tener muchas suscripciones y pues están vinculados generalmente a una tarjeta de crédito, pues para tener todos los temas de facturación de los servicios o recursos que nosotros estemos aprovisionando. Y finalmente pues tenemos lo que es un directorio, un inquilino o un tenant de Azure
que básicamente es una instancia dedicada y de confianza de Azure Active Directory. Esta se crea automáticamente cuando nosotros o nuestra organización se suscribe a un servicio en la nube de Microsoft. Entonces, básicamente el tenant es el que nos identifica como consumidores de Azure, ¿ya? Ahí en el tenant es donde nosotros vamos a implementar nuestras suscripciones y a implementar todos los recursos que nosotros queramos administrar. Importantísimo tener presente que el tenant siempre va a ser administrado por un owner, una persona que va a tener todos los permisos, y de ahí esta persona empieza a desplegar y a delegar permisos sobre este tenant. Ahora vamos a la comparación de Azure Active Directory Domain Services con lo que es un Azure Active Directory. Bueno, acá tenemos algunas diferencias y es que primero debemos entender que Azure Active Directory no es lo mismo que tener un directorio activo local. Entonces, y tampoco es lo mismo que tener un Azure Active Directory Domain Services. Como vemos aquí, el directorio activo de Azure Domain Services, pues tiene autenticación de Kerberos, autenticación NTLM, LDAP, tiene lo que es las políticas de grupo, nos permite tener los bosques de recursos. Tal vez algunos no conozcan los bosques de recursos, las unidades organizativas. Sin embargo, pues esto es lo que normalmente nosotros tenemos en un directorio activo local, donde nosotros podemos administrar los dispositivos, las identidades de nuestros usuarios y pues poder generar o GPOs, lo que conocemos nosotros como políticas hacia los dispositivos, donde podemos restringir o configurar ciertos accesos hacia los dispositivos. Entonces, cuando nosotros tenemos Microsoft Azure Active Directory Domain Services, estas características ya no las tenemos, digamos que hacia los dispositivos que se encuentran en un entorno local, sino que este servicio está dirigido básicamente hacia los dispositivos o hacia las máquinas virtuales que nosotros tenemos en Azure. Es decir, este es nuestro servicio de dominio para los servicios que nosotros implementamos en Azure. Porque muchas veces pues necesitamos que algún servicio se autentique en un servidor de dominio. Entonces muchas veces no lo tenemos y ahí es cuando necesitamos de el Azure Active Directory Domain Services. Ahora, Azure Active Directory simplemente pues es un proveedor, una solución de identidad. Es principalmente la solución y está diseñado para las aplicaciones basadas en Internet al usar pues todas las comunicaciones HTTP y HTTPS. Entonces, este ya no se autentica con Kerberos, con NTLM, con LDAP, ni nos permite crear estas políticas de grupo. Sin embargo, pues nos permite las consultas de API REST, nos permite protocolos de comunicación como protocolos de HTTP y HTTPS, el SAM, el WS, nos permite la federación también con servicios de federación. Donde incluimos los servicios de federación con terceros como Facebook. Y pues esto pues básicamente es una estructura plana para los usuarios. Es decir, nosotros, los usuarios o grupos de Azure Active Directory se crean en una estructura plana y no hay unidades organizativas, no hay objetos de directivas de grupos. Entonces, aquí ya nosotros no podemos decir que vamos a crear una GPO para de pronto hacer el despliegue de una característica o de una configuración para un dispositivo o para una cuenta de usuario. Nosotros solamente administramos desde el Azure Active Directory estas identidades de nuestros usuarios y pues protegemos lo que es la identidad. Entonces, esa es una característica que debemos tener muy presente. Ahora tenemos pues las ediciones de Azure Active Directory. Inicialmente tenemos la edición free, donde nos permite tener los objetos de directorio activo. Como vemos, pues tenemos hay una restricción o un límite que son hasta 500.000 objetos de directorio. Estos objetos de directorio pues son todo lo que son las cuentas de usuario, los dispositivos, cuentas de aplicaciones, entre otros. Tenemos lo que es el single sign-on o el inicio de sesión único, que también pues en cada uno de los planes lo tenemos sin límite. Y tenemos pues lo que es la administración de identidades, acceso y la colaboración de negocio a negocio, que es lo que conocemos el B2B. Sin embargo, pues ahí tenemos que
algunas restricciones también hay que tenerlo, digamos que presente, porque pues por lo general para la colaboración de business to business necesitamos de un plan premium P1 o un plan premium P2. Tenemos lo que es para las aplicaciones de Microsoft 365, que es el segundo Azure Active Directory que nosotros podemos tener, que es cuando adquirimos un licenciamiento de Microsoft 365. Ya pues nos incluye toda la administración de identidades y acceso para las aplicaciones de Office 365, de Microsoft 365. Y pues ya posterior a ello tenemos los planes P1 y P2 que pues ya cuentan con características de edición premium, identidades híbridas, administración avanzada de acceso a grupos, el acceso condicional o conditional access como lo conocemos, la protección de identidad y la gobernanza de la identidad que pues se encuentra solamente en el Premium P2. Ahora vamos a ver la parte de la configuración de usuarios y grupos o cuentas de usuario. Bueno, cada usuario que necesite tener acceso a los recursos de Azure necesita una cuenta de usuario. Una cuenta de usuario pues contiene toda la información necesaria para autenticar al usuario durante el proceso de inicio de sesión. Las cuentas de grupo pues van a permitir organizar las cuentas de usuario para que la administración pues sea más fácil. Y es importante que nosotros creemos y administremos las cuentas de usuarios y grupos y tener todo completamente organizado para, digamos que tener una más fácil administración de estos recursos y de todo lo que nosotros tenemos dentro de Azure. Ahora, para crear cuentas de usuarios, Azure pues ha definido que nosotros o los usuarios tienen tres maneras de crearse o existen tres tipos de usuario, por decirlo así. Tenemos lo que son las identidades en la nube, que estos usuarios pues solo existen en Azure Active Directory. Algunos ejemplos de estas cuentas son las cuentas de administrador o los usuarios que muchas veces como administradores nosotros mismos administramos. Las identidades de nube pues pueden estar en Azure Active Directory, ya sea dentro de nuestro tenant o en un tenant diferente. Igual, así estén en un tenant diferente, no van a dejar de ser una identidad de Azure Active Directory. Eh, si de pronto está definido en otra instancia como en otro tenant, pues va a seguir siendo una identidad de la nube. Tenemos las identidades sincronizadas con directorios, pues estos usuarios existen normalmente lo que conocemos en un directorio activo local y están sincronizados a través del Azure Active Directory Connect, quien nos está llevando estos usuarios a Azure. Y pues la fuente inicial de estos usuarios es Windows Server Active Directory. Entonces a esto hay que tenerlo muy presente porque para el momento de que nosotros queramos por ejemplo, configurar el single sign-on de los dispositivos y de pronto de Office 365. Y si nosotros tenemos esto autenticado o digamos que todos nuestros usuarios son nativos del Windows Server, tenemos que tener ahí presente que siempre los usuarios o la sincronización del Azure Active Directory se va a hacer desde el Windows Server. Entonces, si el usuario va a cambiar la contraseña o quiere cambiar la contraseña, él lo puede hacer desde el portal después de iniciar sesión y automáticamente él la va a sincronizar al Windows Server. Pero si de pronto el usuario se encuentra fuera de la organización, él necesita tener visibilidad a ese servidor de Windows Server eh, para tener, digamos, que esa visibilidad. Entonces hay que tenerlo ahí de pronto presente en algunos escenarios, puede llegar a generar conflictos y puede llegar a requerirse hasta de una VPN para poder tener esta sincronización correctamente. Tenemos finalmente pues los usuarios invitados. Estos usuarios pues existen fuera de Azure. Algunos ejemplos pues son las cuentas de los otros proveedores de nube, las cuentas de Microsoft como una cuenta de pronto de Xbox Live. Y estos usuarios pues por lo generalmente nosotros los invitamos a través de un mensaje. Se envía una invitación y ellos deciden si aceptan que participar como colaboradores dentro de nuestros servicios, dentro de nuestros recursos. Y de esta manera pues van a poder acceder a los recursos que nosotros tenemos en Azure. Aquí como lo vemos, pues tenemos dos de esos tipos de usuarios, los que son miembros,
que son identidades que son creadas directamente en la nube, y tenemos los que dicen guest, que son invitados directamente a nuestro tenant de Azure. Me faltan los que son identidades sincronizadas, pero pues estos aparecen como sync, y esto lo vemos acá en esta partecita. Ahora, para crear cuentas de usuario masivas, nosotros también podemos hacerlo desde el Azure Active Directory, y nos va a admitir estas operaciones masivas de creación y eliminación de cuentas de usuarios, admitiendo pues la descarga de usuarios también. Esto pues digamos que ahorita más adelante les voy a mostrar un poquito de cómo se hace directamente desde la plataforma de Azure, y digamos que vamos a poder crear a través de un documento de Excel n cantidad de usuarios sin necesidad de ponernos a crear un usuario o uno por uno. Cuando digamos tenemos un ingreso masivo de colaboradores a la organización, de pronto es importante de pronto saber que nosotros tenemos esta opción para no tener que crear usuario por usuario. Que tenemos pues las cuentas de grupo. El Azure Active Directory pues nos permite definir dos tipos diferentes de grupos. Esto es súper importante tenerlo presente porque tenemos grupos de seguridad y grupos de Microsoft 365. Entonces, los grupos de seguridad se utilizan para administrar el acceso de miembros y computadoras a recursos compartidos para un grupo de usuarios. Por ejemplo, podemos crear un grupo de seguridad para una política de seguridad específica. Al hacerlo, pues de esta manera, pues vamos a poder otorgar un conjunto de permisos a todos los miembros a la vez. Ya no tendríamos que darle permisos a cada uno, sino vamos a tener los permisos a todos a la vez. Y en lugar de tener que agregar permisos a cada miembro individualmente, esta opción pues va a requerir que un administrador asigne estos permisos. Cuando nosotros creamos grupos de seguridad, pues vamos a decir que de pronto este grupo de seguridad va a tener acceso a ciertos recursos, y va a poder crear ciertas administración dentro de esos recursos. Tenemos los grupos de Microsoft 365, donde los grupos de Microsoft 365 pues ya nos brindan la oportunidad de colaboración. Nos va a poder brindar acceso a los miembros, ya sea a un buzón de correo electrónico compartido, a un calendario, archivos, sitios de SharePoint, entre otros. Y podemos otorgar estos accesos a los grupos de personas ajenas a la organización también. Todos pues todo esto pues lo puede hacer un usuario administrador, como también lo podemos hacer los grupos de Microsoft 365, también lo pueden hacer, o un usuario de Microsoft 365 también puede crearlos. Estos grupos que básicamente por lo general los vemos representados a través de los equipos de tenants, de Teams, qué pena. Ahí es donde nosotros particularmente vemos este tipo de grupos. Ahora, la configuración de las suscripciones de Microsoft 365. Eh, Todas las empresas, el primer paso que deben hacer después de adquirir el tenant es obtener una suscripción de Azure, y es recomendable pues tener la suscripción para tener, digamos que organizado toda la parte de costos y facturación, y tener una gestión eficaz de los costos que nosotros tenemos a través de las suscripciones. Entonces, a través de las suscripciones nosotros vamos a poder gestionar eficazmente los costos de los recursos que estamos aprovisionando. Importantísimo al momento de crear nuestra suscripción, identificar las regiones que tenemos disponibles en Microsoft Azure. Y Microsoft Azure pues está compuesto por centros de datos ubicados en todo el mundo. Estos centros de datos están organizados y puestos a disposición de los usuarios finales por regiones. Eh, una región pues es un área geográfica del planeta que contiene por lo menos uno o más o varios centros de datos dentro de la misma región. Los centros de datos pues están cercas y conectados en red con una red de baja latencia. Algunos ejemplos de regiones que nosotros particularmente conocemos es el oeste de Estados Unidos, el centro de Canadá, Europa Occidental, entre otros. Está también pues el oeste de Japón, eh,
Tenemos que Azure pues generalmente tiene disponible más de 60 regiones actualmente en el país y tenemos disponibilidad alrededor de 140 países. Tenemos las regiones disponibles. Ahora, para implementar una suscripción de Azure, es importante conocer qué es una suscripción de Azure y pues es una unidad lógica de servicios de Azure que está vinculada pues a una cuenta de Azure. La facturación de los servicios de Azure pues se realiza por suscripción. Si la cuenta pues es única, es una única cuenta asociada con la suscripción, nosotros pues seremos los responsables de esa facturación que genere esa suscripción. Las suscripciones pues nos ayudan a organizar el acceso a los recursos de los servicios en la nube, también nos ayudan a controlar cómo se forma, cómo se factura, cómo se paga el uso de estos recursos y cada suscripción puede tener una configuración de pago y una facturación diferente. Entonces es importante saber eso porque siempre vamos a tener de pronto la necesidad de tener diferentes formas de facturación, por lo que podemos tener diferentes suscripciones y diferentes planes por departamento, por proyecto, por oficina regional. Entonces es importante de pronto saber esto porque a veces podemos tener varias suscripciones para cada departamento y cada servicio en la nube pues pertenece a una suscripción y es posible que se requiera el ID de la suscripción para operaciones programáticas. ¿Listo? Ahora, obtener una suscripción de Azure. Bueno, ¿cómo podemos obtener una suscripción de Azure? Hay varias formas de obtenerlas. Están los acuerdos empresariales, están los revendedores de Microsoft, los socios o partners de Microsoft y lo que son las cuentas personales o gratuitas. Entonces, a través de estos, nosotros vamos a poder tener nuestra suscripción de Azure. Tenemos que, es importante implementar la gestión de costos para cada suscripción. Esto lo hacemos con el Cost Manager, donde nosotros vamos a tener un conjunto de informes donde vamos a ver los costos internos y los externos del uso de los cargos al Azure Marketplace. Hay cargos que de pronto como compras de reservas, soportes de impuestos, estos aún no se muestran en los informes, pero los informes pues nos van a ayudar a comprender nuestros gastos, el uso de los recursos, cómo se están viendo afectados estos consumos y podernos ayudar a encontrar de pronto anomalías en los gastos. Los análisis predictivos también pues están disponibles dentro del Cost Manager, donde los grupos de administración, los presupuestos y recomendaciones de Azure nos van a mostrar claramente cómo organizar nuestros gastos y cómo poder reducirlos. Entonces, esto es súper importante tenerlo y estar revisándolo constantemente. Recientemente supimos de un cliente donde se le activaron algunos servicios y empezó a generar unos consumos y ellos no se dieron cuenta, pero pues después de cierto tiempo pues empezaron a darse cuenta que habían creado unas máquinas con una, con unas con unos site recoveries, con unos recoveries, y estos estaban generando un consumo elevado. Entonces, como no tenían a una persona que estuviera pendiente de esto, pues se empezó a ver afectada la facturación de la organización. Entonces, importantísimo esta parte, siempre estar pendiente del Cost Manager. Tenemos la parte del aplicado de etiquetas a los recursos, donde nosotros podemos aplicar etiquetas a cada uno de los recursos de Azure, organizarlo lógicamente por categorías, y pues estas etiquetas constan de lo que es un nombre y un valor, como lo vemos ahí en la imagen. Por ejemplo, nosotros podemos aplicar el nombre al entorno y el valor de producción o desarrollo. Por ejemplo, podemos decir que tenemos el nombre, entorno, y decir que tenemos en valor, decimos, listo, el valor es producción o el valor es desarrollo. Entonces ya sabemos que es un entorno, que es de producción o que es un entorno y que es de desarrollo en estos recursos. Y después de crear estas etiquetas, las asociamos con los recursos apropiados y ya con estas etiquetas en su lugar, pues podemos recuperar todos los recursos de nuestra suscripción con ese nombre o el valor de la etiqueta que nosotros hayamos creado
Y esto pues nos va a facilitar la recuperación de los recursos, así se encuentren en diferentes grupos de recursos. Nosotros de pronto tenemos las áreas de producción o los entornos de producción en diferentes grupos de recursos, entonces todo lo que sea de producción pues va a recuperarse automáticamente con este filtro o con la parte de desarrollo. Hay algunas cosas que pues debemos recordar sobre el etiquetado, y es que cada recurso o grupo de recursos puede tener un máximo de 50 pares de nombre o de valor en las etiquetas. Y las etiquetas que nosotros apliquemos a un grupo de recursos no las van a heredar los recursos de ese grupo de recursos. Es decir, si yo tengo dentro de un grupo de recursos n máquinas virtuales y yo aplico la etiqueta al grupo de recursos, los recursos que se encuentran dentro de este grupo de recursos no van a heredar estas etiquetas. Entonces hay que tenerlo ahí presente para que no vayamos a de pronto a fallar en el momento de que estamos etiquetando nuestros recursos. Las configuraciones de Azure y las políticas, bueno, eh, acá es donde una empresa o muchas empresas regularmente están sujetas a cierto cumplimiento, a ciertas reglas de cumplimiento, y pues deben asegurarse de que cada departamento implemente y distribuya pues los recursos correctamente. Eh, pues para hacer esto, pues es importante usar las políticas de Azure para implementar medidas de cumplimiento, y que siempre que se vayan a crear recursos dentro de Azure, estén cumpliendo con las características o con las configuraciones predefinidas que ya se han eh, expuesto por los departamentos o por los SLAs que ya de pronto tenemos previamente configurados, o por los contratos que se han realizado. Entonces, la organización pues puede tener varias suscripciones, y es posible que necesite la forma de administrar de manera eficiente el acceso, las políticas y el cumplimiento de estas suscripciones. Los grupos de administración de Azure pues van a proporcionar un nivel de ámbito superior a las suscripciones, y vamos a poder organizar estas suscripciones en contenedores llamados grupos de administración. Aplicar pues estas condiciones de gobierno a los grupos de administración. ¿Para qué? Para poder tener todo completamente administrado. Y todas las suscripciones que estén dentro de los grupos de administración van a heredar automáticamente las condiciones aplicadas al grupo de administración. Por ejemplo, nosotros podemos aplicar a un grupo de administración que limite las regiones disponibles para la creación de máquinas virtuales, y esta política se aplicaría a todos los grupos de administración, a todas las suscripciones, a todos los recursos dentro de ese grupo de administración, al permitir que solo se creen máquinas virtuales dentro de esta región. Entonces, como yo les comento, si yo creo un grupo de administración y creo una política de que las máquinas virtuales solo se pueden configurar en el este de Estados Unidos, todos estos grupos de recursos y todas estas suscripciones solamente podrían crear máquinas virtuales dentro de esa región que yo estoy disponiendo para las máquinas virtuales. Entonces ya no podrían hacerlo dentro de otra, porque deben cumplir con la política que se ha predefinido anteriormente. Entonces es importante administrar todo a través de grupos de administración y la configuración de estas políticas. Ahora, para implementar estas políticas, nosotros podemos utilizarlas en ciertos escenarios, como especificar los tipos de recursos que nuestra organización puede implementar, especificar un conjunto de SKU de máquinas virtuales que la organización pueda implementar. Por ejemplo, podemos decir que solamente puedan aprovisionar máquinas de la serie D para uso general en la parte de pronto de producción, o que de pronto solamente puedan aprovisionar máquinas de la serie B para la parte de para la parte de pruebas de software, de pruebas de desarrollo o demás. Podemos restringir las ubicaciones que la organización puede especificar al implementar recursos, aplicar etiquetas obligatorias y valores a estos recursos que se están creados, o administrar el servicio de Azure Backup. Revisar que cuando creen una máquina virtual, esta pues tenga el servicio de backup habilitado.
Muchas veces las organizaciones pues se curan en salud y pues lo que hacen es que siempre exigen que la máquina virtual que se cree pues tenga su servicio de backup. Y pues es un escenario bastante importante. De pronto si se nos olvidó, con la política de Azure ya no se nos va a olvidar porque siempre vamos a tener, vamos a estar condicionados a esta política y vamos a tener que crear el servicio de backup para la máquina virtual. Bueno, pues Azure Police es un servicio de Azure que nosotros vamos a utilizar para crear, para asignar y administrar estas políticas. Y estas políticas pues imponen diferentes reglas sobre los recursos que nosotros estamos creando. De esta manera, estos recursos tienen que cumplir con los estándares corporativos, los acuerdos de niveles de servicio, y estas políticas van a ejecutar evaluaciones y exploraciones en busca de que estos recursos cumplan con estas características. Azure Police pues será importante para nosotros en el momento que ejecutemos un entorno y que necesitemos gobernar sobre estos recursos, sobre múltiples equipos de ingeniería, múltiples suscripciones, la necesidad de estandarizar o hacer cumplir como las configuraciones de los recursos, o administrar el cumplimiento normativo y el control de costos de la seguridad o la conciencia del diseño que nosotros tenemos planteado para los recursos de Azure. Ahora, para crear las políticas de Azure y para implementar estas políticas debemos seguir algunos pasos. Lo primero, pues, es explorar y definir las definiciones de las políticas, donde una definición de una política expresa qué vamos a evaluar, qué acciones vamos a tomar. Cada definición de la política, pues, tiene condiciones bajo las cuales se va a aplicar esta definición y tiene pues un efecto acompañante que pues nos va a dar lugar al cumplimiento de las condiciones que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, podríamos evitar que se implementen máquinas virtuales si están expuestas a una dirección IP pública. Eh, en segunda instancia, pues tenemos que debemos crear definiciones de iniciativa. Entonces, una definición de iniciativa es un conjunto de definiciones de políticas para ayudar a rastrear ese estado de cumplimiento para que un objeto pues esté más amplio y protegido. Por ejemplo, garantizar que una sucursal cumpla con ciertas normas, que de pronto la sucursal o cierta sede solamente pueda crear cierto tipo de máquinas. Como tercera instancia tenemos el alcance de la iniciativa o la definición, donde podemos limitar el alcance de la definición de una iniciativa a grupos de administración, a suscripciones, a grupos de recursos. Entonces, así ahí ya vamos a limitar este alcance y definir qué alcance va a tener nuestra política. Y por último, vamos a ver los resultados de la evaluación de la política, donde vamos a ver que asignamos una definición de iniciativa que puede evaluar el estado del cumplimiento de todos los recursos individuales, los grupos de recursos y las suscripciones dentro de un ámbito van a poder estar exentos de algunas reglas de la política y nosotros podemos definir cuáles exclusiones van a manejarse individualmente para cada asignación. Entonces nosotros podemos decir, dentro de esta política solamente se va a manejar estas excepciones y se deben manejar estas exclusiones de manera individual. Ahora, determinar el cumplimiento es importante. Una vez que nosotros ya hemos creado nuestra política, que la política está implementada, podemos usar la hoja de cumplimiento para revisar que estas iniciativas estén cumpliendo con nuestras políticas, mirar cuáles no cumplen las políticas y los recursos que no cumplen, como mostramos acá en esta diapositiva. Las condiciones de la política son evaluadas con respecto a los recursos existentes y aunque el portal no muestra, pues digamos, la lógica de la evaluación, muestra los resultados del estado de cumplimiento y estos resultados del estado de cumplimiento se muestran si son conformes o no son conformes, como lo vemos ahí.
Esta evaluación de políticas ocurre aproximadamente una vez por hora, es decir, más o menos cada hora estamos teniendo una evaluación de si las políticas se están cumpliendo, y vemos cómo tenemos en algunos, pues por ejemplo en este tenemos un cumplimiento del 98% y en este tenemos un cumplimiento del 100%, donde algunos recursos no cumplen con la iniciativa o no cumplen con la política o no cumplen, o cuáles de los recursos no están cumpliendo. Por ejemplo, tenemos 3 recursos que no están cumpliendo con las iniciativas y con el cumplimiento. Entonces ahí vamos a poder tener esa información y ir a darle solución a eso y configurarlos conforme a la política y que quede pues todo estandarizado. Ahora, tenemos la parte de la configuración del control de acceso basado en roles. Eh, El control de acceso basado en roles pues, nos va a permitir proteger nuestros recursos de Azure como máquinas virtuales, sitios web, redes y almacenamiento en una función fundamental para cualquier organización que pues utilice la nube. Y las empresas pues necesitan asegurarse de que los datos, los activos estén protegidos y aún así otorgar a los empleados y socios el acceso que necesitan para realizar el trabajo, ¿no? Es importante descubrir y utilizar el control de acceso basado en roles que debemos asegurarnos de que pues, los activos estén protegidos y que aún los usuarios pueden acceder a estos recursos que necesiten. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con el control de acceso basado en roles? Bueno, eh, estos son algunos de los ejemplos. Permitir que una aplicación acceda a todos los recursos de un grupo de recursos, permitir que un usuario administre máquinas virtuales en una suscripción y otro usuario administre redes virtuales, permitir que un grupo de DBA administre bases de datos de SQL en una suscripción, o permitir que un usuario administre todos los recursos en un grupo de recursos como máquinas virtuales, sitios web o subredes. Ahora, con Azure Airbag podemos asegurar funciones dentro de nuestro equipo y otorgar solo la cantidad de acceso a los usuarios que necesitan para realizar el trabajo, o en lugar de otorgar permisos a todos y empezar a generar restricciones en la suscripción. Al planificar pues nuestra estrategia de control de acceso, vamos a generar una buena práctica y otorgar a los usuarios el menor privilegio para realizar su trabajo. Esto pues sin afectar la productividad y pues definiendo y creando pues los roles para cada uno de nuestros colaboradores. Ahora, crear una asignación de roles. Es una función en donde pues el proceso es definir el alcance de la función para el usuario, donde vamos a ver si esta entidad o servicio tiene el rol específico o cumple con de pronto con la necesidad. El propósito de la asignación de roles pues es otorgar el acceso, y el acceso va a ser revocado o eliminado eh, en el momento en que ya de pronto esta persona no necesite realizar más estas funciones. Por ejemplo, acá en el diagrama, el grupo de marketing se le ha asignado pues el rol de colaborador para el grupo de recursos de ventas farmacéuticas, y los usuarios que están dentro del grupo de recursos de marketing pueden crear o administrar cualquier recurso de Azure en ese grupo de recursos. Los usuarios de marketing que no tienen acceso a los recursos fuera del grupo de recursos de ventas, a menos de que, o sea, no van a tener acceso a este grupo de recursos de ventas farmacéuticas, a menos de que formen parte de otra asignación de funciones. Entonces, si no se les ha asignado alguna función o si no se les ha brindado el permiso, no van a poder tener acceso a este grupo de recursos. Y un recurso pues hereda las asignaciones de las funciones de acuerdo al recurso principal. Eh, el control de acceso basado en roles pues incluye muchas funciones integradas. Podemos asignar diferentes ámbitos y permitir crear nuestras propias funciones personalizadas para administrar pues recursos de Azure, usuarios, grupos, dominios existentes en varios roles de administrador y Azure Active Directory. Eh, en el diagrama pues mostramos cómo los roles de administrador de Azure Active Directory son diferentes a los roles de Azure Airbag,
Los roles de administrador de Azure Active Directory son usados solo para administrar los recursos de Active Directory, lo que son usuarios, lo que son grupos y lo que son dominios. Y ya los roles de Azure Arbac ya nos proporcionan una administración de acceso más detallada de los recursos de Azure. Entonces ahí hay que tener presente esta diferencia para de pronto no tener confusiones en el momento de crear o administrar nuestros recursos. Ahora vamos a la parte de creación de usuarios y grupos en Azure Active Directory. Para agregar usuarios a Azure Active Directory, pues nosotros necesitamos administrar nuestras aplicaciones, nuestros recursos mediante grupos de Azure Active Directory, o también vamos a poder otorgar a los usuarios invitados acceso en Azure Active Directory, lo que conocemos como business to business o empresa a empresa. Primero, pues hay que tener presente, como ya les mencioné, qué son las cuentas de usuario en Azure Active Directory, qué permisos y roles tenemos, qué funciones de administrador tenemos, los usuarios y miembros que tenemos, cuáles son usuarios miembros, cuáles son usuarios invitados, agregar cuentas de usuarios y eliminar cuentas de usuarios. Entonces, Azure Active Directory eh, está, eh, está diseñado para tener todas estas características y permitirnos, de acuerdo a los permisos y roles, usar los permisos para ayudar a controlar los derechos de acceso que otorgamos a un grupo o a un usuario. Y todo esto lo hacemos a través del Azure Active Directory. Eh, las funciones de administrador, pues lo que conocemos nosotros como un administrador es que pues va a tener permisos elevados, quien va a poder controlar quién puede hacer qué cosas dentro del tenant, dentro de la administración. Y estos roles pues son asignados regularmente a un grupo limitado de usuarios para administrar ciertas tareas. Tenemos los usuarios miembros que pues ya les mencioné cuáles eran, los usuarios de invitados, y vamos a poder agregar cuentas de usuarios y eliminar cuentas de usuarios. Nosotros, para administrar el acceso a las aplicaciones y a los recursos mediante grupos de Azure Active Directory, necesitamos tener lo que es la gestión de acceso en Azure Active Directory a través de los roles de Azure Active Directory y el control de acceso basado en roles. Entonces, esto nos va a permitir administrar nuestras aplicaciones basadas en nube, y nuestras aplicaciones también de pronto locales, los recursos o grupos de nuestra organización. Y vamos a obtener pues también la parte de que vamos a poder tener algunos derechos de acceso a través de la asignación de un solo usuario, de un grupo, como lo que es una asignación directa, una asignación de un grupo, una asignación basada en reglas. Cuando nosotros utilizamos lo que es la asignación basada en reglas, nos va a permitir determinar o determinar las funciones o las posibilidades de un grupo o de un dispositivo para que pertenezca a cierto grupo de cuentas de usuario o de dispositivos. Voy a avanzar un poco porque estoy un poco colgado en tiempo para mostrarles todo. Tenemos la parte de colaboración mediante el uso de cuentas de invitado y Azure Active Directory Business to Business. Ahora, ¿por qué es importante usar el Business to Business en lugar de la federación? Con Azure Active Directory B2B, nosotros no asumimos la responsabilidad de administrar y autenticar las credenciales y las identidades de los socios, sino que podemos colaborar con ellos incluso si no tienen un departamento de TI. Por ejemplo, podemos colaborar con un contratista que solo tiene una dirección de correo electrónico personal o comercial y no tiene una solución de administración de entidades administrada por un departamento de TI que por lo general conocemos como un director activo. Y de esta forma dar acceso a estos usuarios externos, pues va a ser mucho más fácil que en una federación donde necesitamos pues de un administrador de Active Directory para crear y administrar cuentas de usuarios externos. Cualquier usuario autorizado pues va a poder invitar a otros usuarios y, por ejemplo, un gerente de línea podría invitar usuarios externos a colaborar con el equipo de trabajo, o cuando ya no se necesite la colaboración, estos usuarios externos pues podemos eliminarlos fácilmente y ya no tendrían permisos a estos recursos.
por el contrario, cuando tenemos un director activo federado, pues es un poco más complejo porque ya tiene una confianza establecida con otra organización o una colección de dominios para el acceso compartido a un conjunto de recursos. Y es posible que esté usando de pronto un proveedor de identidad local o un servicio de autorización como lo que es el Active Directory Federation Services, que tiene pues digamos que una confianza ya establecida con un Azure Active Directory para poder tener acceso a los recursos, y pues todos los usuarios pues pueden ya de esta forma proporcionar o acceder a los recursos que nosotros tenemos correctamente dentro de los servidores. Vamos con la parte de proteger nuestros recursos de Azure con el control de acceso basado en roles de Azure. Es importante pues proteger nuestros recursos de Azure como máquinas virtuales, sitios web, redes de almacenamiento, y pues digamos que es una función fundamental para cualquier organización utilizar la nube y asegurarse de que los datos y los activos estén protegidos. Esto pues digamos que nosotros vamos a poder tener o protegerlos con un control de acceso basado en roles, evitando que personas no autorizadas accedan a los recursos que nosotros tenemos en nuestro entorno de Azure o en nuestro tenant o en nuestra suscripción. Ahora, ¿qué es Azure RBAC? Bueno, es el control de acceso basado en roles. Es un sistema de autorización integrado en Azure Resource Manager que nos proporciona una administración de acceso detallada de los recursos en Azure, donde nos permite otorgar el acceso exacto a los usuarios que necesitan para hacer el trabajo. Un ejemplo es que podemos usar RBAC para permitir que empleados administren máquinas virtuales en suscripciones, mientras otros administran bases de datos de SQL dentro de una misma suscripción. Eh, Voy a avanzar un poco para no quedarnos ahí. ¿Y qué puedo hacer con Azure RBAC? Bueno, permitir que un usuario administre máquinas virtuales en una suscripción, o otro administre redes virtuales, permitir que un grupo de administración de bases de datos administre bases de datos de SQL en una suscripción, permitir que un usuario administre todos los recursos en un grupo de recursos como máquinas virtuales, sitios web, sus redes, o permitir que de pronto una aplicación acceda a todos los recursos de un grupo de recursos, o de pronto si necesitamos que cierta aplicación acceda solamente a una base de datos, podemos a través del control de acceso basado en roles decir que esa identidad de esta base de datos solamente va a poder acceder solamente va a poder esa aplicación acceder a esta base de datos y a ese recurso. Entonces, digamos que estamos dando un rol a esa aplicación. Puede ser un rol de solo lectura o otros tipos de roles. Ahora, ¿cómo funciona el RBAC? Pues podemos controlar el acceso de los recursos mediante el Azure RBAC, mediante la creación de asignaciones de roles y que controlan pues cómo se aplican los permisos para crear una aplicación o una asignación de roles necesaria. Algo que me faltó acá mostrarles es que aquí en la imagen podemos ver desde el centro de administración, nosotros desde Azure vamos a acceder a nuestro grupo de recursos y vamos a encontrar la parte de acceso de control de acceso IAM, que lo conocemos como la administración de acceso e identidad. Y pues desde aquí es desde donde nosotros administramos estos roles y estas configuraciones y definimos quién tiene acceso a qué y cómo lo hacen. Entonces, primero tenemos que la entidad de seguridad es quien va a acceder. Entonces, es una entidad de seguridad, es solo, digamos, la persona o el grupo o aplicación que desea otorgar el acceso. Tenemos que viene la definición del rol, donde nosotros vamos a definir lo que puede hacer, donde ya decimos, bueno, este es un contributor, es un owner, o tiene de pronto cierto rol de solo lectura. Y vamos a decir, esto es lo que puede hacer, y vamos a poder definir qué características tiene este rol. Y tenemos la parte del ámbito donde ya estamos diciendo sobre qué es que tiene o dónde es que tiene o se aplica este acceso. Entonces es importante conocer esto y saber que de pronto el Azure pues tiene
estos tres tipos de roles por defecto, lo que es el owner, el contributor o el reader, que son el propietario, el colaborador y el de solo lectura. ¿Listo? Ahora, todos los usuarios es importante que puedan restablecer su contraseña y pues esto lo hacen a través del Azure Active Directory, desde lo que conocemos como el Self-Service Password Reset, que es pues el autoservicio de restablecimiento de contraseña. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, pues el usuario inicia el restablecimiento de contraseña directamente desde el portal, donde a través desde un enlace donde dice que no puede acceder a su cuenta en una página de inicio, el portal pues va a seguir ciertos pasos. Primero pues va a mirar la localización, el portal va a verificar la configuración regional del navegador y va a mostrar pues la página del Service Password Reset en un idioma pues digamos que apropiado. Segundo, pues va a verificar si el usuario está ingresando el usuario y pasa, pues digamos, el CAPTCHA para asegurarnos de que es un usuario realmente y no es un bot. Después viene el paso de la autenticación, donde va a ingresar datos requeridos para autenticar la identidad. Pueden ingresar de pronto un código o responder preguntas de seguridad. Esto pues digamos que va previamente configurado y siempre pues digamos desde el centro de administración nosotros definimos qué opciones de autenticación va a tener la persona para demostrar su identidad. En cuarto paso, pues viene el restablecimiento de la contraseña y esto, pues si el usuario pasa las pruebas de autenticación, va a poder ingresar una nueva contraseña y confirmarla para posteriormente recibir la notificación de que ha sido realizada el cambio de la contraseña. Entonces, este es digamos que básicamente el entorno que nosotros vemos y también pues se pueden configurar esos entornos para que vean que están haciendo el restablecimiento de la contraseña dentro de la organización. Algunas recomendaciones es habilitar 2 o más métodos de solicitud de restablecimiento de contraseña. Nosotros podemos definir varios métodos. Por ejemplo, podemos decir que se emplee un código a la aplicación móvil, que se envíe un correo electrónico, que configuren el teléfono de la oficina o los métodos de las preguntas de seguridad. Es importante definir mínimo 2 métodos para que los usuarios pues tengan la posibilidad de restablecer la contraseña de forma fácil y que sea de una forma segura. Utilizar pues las notificaciones o el código de la aplicación móvil como método principal, digamos que es uno de los métodos principales que se debe utilizar. Y adicional pues ahí habilitar pues los métodos de correo electrónico, teléfono como lo mencionaba. El método del teléfono móvil, pues en algunas ocasiones no es un método muy recomendado porque puede enviar mensajes fraudulentos. Y la opción de pregunta de seguridad también es un método que de pronto no es muy recomendado porque muchas personas pueden conocer estas respuestas a las preguntas de seguridad. Entonces, si habilitamos el de las preguntas de seguridad, es importante hacerlo en conjunto con otro método para que no se haga solamente ese. Eh, Ahora, para configurar estos requisitos de licencia, digamos, para configurar la parte del restablecimiento de contraseña, es importante que nosotros contemos mínimo con una licencia de Premium P1 o Premium P2. Entonces, si nosotros tenemos una licencia de Azure Active Directory gratuita, no vamos a poder configurar esta parte dentro del Azure Active Directory. Eh, en algunas versiones de Office 365, de Microsoft 365, también nos permite realizar esta configuración. Ahora quería mostrarles un poco el directorio activo. Este es el directorio activo, donde nosotros a través de él pues podemos crear nuestros usuarios y desde esta parte pues nosotros definimos si vamos a crear o invitar a un usuario. Entonces acá nosotros creamos un usuario o invitamos un usuario y proporcionamos los datos necesarios para esta identidad. Como lo ven, yo les mencionaba, necesitamos de una identidad primordialmente, definir quién va a ingresar, quién va a ser la persona que va
a tener esta cuenta o quién va a ser el responsable de esta cuenta, que nos piden una serie de datos, algunos están marcados con asterisco, esto quiere decir que estos datos son obligatorios, nosotros debemos diligenciar estos campos y podemos definir los grupos o los roles que va a tener este usuario. Entonces directamente desde el Azure Portal vamos a definir, listo, este usuario pertenece a este grupo de administración y va a tener permiso a estos recursos que están dentro de este grupo de administración, o simplemente es un usuario que tiene un rol y este rol pues le va a permitir administrar ciertos recursos también. Podemos bloquear el inicio de sesión y definir la ubicación geográfica desde donde esta persona va a trabajar. Si es una persona que solo trabaja, digamos nosotros que trabajamos desde Colombia, pues podríamos trabajar solamente desde Colombia y bloquear el inicio de sesión en ubicaciones diferentes a estos. Tenemos la parte de información de trabajo, el departamento al que pertenece, el puesto de trabajo, el nombre de la empresa y definir si hay alguien que administra esta cuenta. Por ejemplo, si hay, de pronto tenemos el ingeniero de infraestructura que está por encima del administrador de pronto de bases de datos, entonces podemos definir que esta persona está administrando esta cuenta y colocar acá que va a estar por debajo de él. Aquí vamos a hablar esto. Tenemos también que podemos eliminar a los usuarios, ver los usuarios eliminados. En la parte de restablecer la contraseña, como se dan cuenta, acá me dice que debo pasarme a un plan premium. Y acá es donde tenemos la parte de la creación masiva de usuarios. Nosotros podemos descargar desde aquí la plantilla y simplemente diligenciar. De pronto tenemos un ingreso masivo de usuarios, descargamos la plantilla, es un archivo de Excel en CSV, un archivo delimitado por comas y diligenciamos los datos y lo cargamos acá directamente y automáticamente vamos a tener una creación masiva de usuarios. Entonces acá podemos invitar también usuarios en bloque, podemos eliminar de forma masiva y finalmente pues descargar a nuestros usuarios. También tenemos lo que es la parte del multifactor authenticator en esta parte. Tenemos la parte de grupos donde nosotros vamos a poder tener lo que les mencionaba, que son los grupos, ya sean los grupos de seguridad o los grupos de Microsoft 365, que son los que normalmente nosotros conocemos como los equipos de Teams y demás. Y en los grupos de seguridad donde nosotros podemos administrar o definir quiénes administran qué recursos. Aquí no me deja definir qué recursos voy a administrar porque no tengo recursos creados en este tenant, pero pues por lo general nosotros acá definimos cuáles son los recursos a los que van a administrar este grupo de recursos, el nombre del grupo y quiénes son los propietarios o los miembros de este grupo de administración. Entonces, creo que se me acabó el tiempo, entonces no, por ahora no alcanzo a mostrarles mucho más. Esta es la parte de la administración de costos, pero tampoco tengo recursos, entonces por ahora no me muestra nada en la parte de costos. Eh, Esto Genial, sería Rafa. todo. Muchísimas gracias. Eh, Muchísimas gracias a todos por participar. Tengo unas dos preguntitas. eh, no sé si alcanzamos a hacerlas, Osquitar. Sí, sin embargo, como para las personas que deban retirarse ya, les estoy dejando el vínculo del formulario para que registren asistencia y las personas que quieran participar, pues bienvenidas para que se queden y también para que hagan sus punticos para la entrega del voucher. Entonces, Listo. adelante, Rafa. Bueno, una de las preguntas es a través de qué herramienta yo administro mis identidades, a través de un Azure Active Directory Domain Services o a través del Azure Active Directory. De hecho, nos fue súper bien, tenemos bastantes respuestas. Si quieres, tú, Rafa, escoge digamos, tenemos aquí a Luis Silva, que fue el primero en responder, nos dijo Azure Directory.
Active Azure Directory, Active disculpen. Directory, exactamente. Esta es la herramienta a través de la que nosotros administramos nuestras identidades. Ahora, otra pregunta un poco más compleja es, ¿qué plan necesito yo para habilitar ¿qué? El restablecimiento de contraseñas automático, el Self-Service Password Reset? Ok, veo que ahí quedó muy claro, están todos muy pendientes. Súper. Exactamente, necesitamos mínimo el plan 1 o P2. Entonces tú vas ahí mirando quiénes fueron los que respondieron primero. Y una última preguntita sería, ¿cómo puedo yo definir quién puede acceder a qué recursos? O ¿cómo puedo controlar que solamente puedan ingresar a ciertos recursos? Exactamente, con el airbag. ¿No? Están súper. Muchas gracias a todos. Estas serían pues todas las preguntitas y pues ya Oscar definirá quiénes fueron los que respondieron primero y pues para que los tengas ahí presentes, Osquita. Genial, muchísimas gracias a todos por participar. Las respuestas que han registradas, tanto la del módulo 1 como la del módulo 2, ya tenemos presentes las personas que han respondido bien, tienen sus punticos asegurados para la entrega del voucher. Les estoy compartiendo en este momento el QR al formulario de ingreso de su asistencia para que por favor la registren. Es muy importante porque detrás de este formulario nosotros estamos viendo quiénes están accediendo a las sesiones. Entonces, si no registran su asistencia y participan en todas las sesiones, posiblemente no puedan acceder al sorteo del voucher. Entonces, importantísimo que registremos la asistencia. Agradecerles a todos por estar tan activos. Tuvimos bastantes preguntas, muchísimas respuestas, eso me parece genial. Y agradecerte, Rafa, nuevamente por tu tiempo, tu espacio y tu interés y tanto conocimiento que se vio que estuvo muy bien porque tuvimos muchos participantes respondiendo las preguntas de una manera correcta. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Vale, Osquita, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto poder compartir con ustedes y que tengan muy buen día. Listo, no siendo más, damos por finalizada la sesión. Me voy a quedar acá unos 5 minuticos compartiendo el QR para que puedan acceder todos a la encuesta y a la asistencia para que la puedan registrar.